Hola, mi nombre es Berenice Garza, estoy en la Facultad de Psicología en segundo semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre las identidades pensantes. Primero que nada vamos a comenzar con las tres eras de la personalidad de Gauchet. Gauchet nos proporciona tres eras. La primera es la de la personalidad del individuo, la segunda la personalidad moderna y la tercera la personalidad contemporánea. La primera personalidad del individuo nos habla de un contexto situado en el universo postmoderno. Aquí giraba todo en torno a los valores. Uno de los más importantes y uno de los más representativos es el honor que tenía un hombre, y esto representaba un valor adquisitivo ante la sociedad. Por lo mismo, había normas que regían a lo que se le imponía a un hombre, porque era como regir un rol social que se tenía en ese tiempo, ya que el hombre pues tenía un valor mucho mejor en sociedad. Entonces, la identidad como tal no era como es ahora, no era nada que ver relacionada con lo que es ahora. Técnicamente se podría decir que nuestra identidad actual no existía en ese tiempo, por lo mismo de que se le daba un valor mucho más importante al honor y a diferentes valores que incurrían en ese tiempo. Posteriormente, en la segunda era de la personalidad, en la personalidad moderna, nos habla de un hombre más consciente, un hombre que era autoconsciente de lo que hacía. Entonces esta personalidad estaba mejor regida, estaba regida por la conciencia, ya que fue una era de oro de la conciencia. Entonces nos habla de un hombre que se observa a sí mismo y observa cómo se comporta y observa qué hace. Entonces él mismo estaba internamente dirigido. Gracias a esto también ayudó a que se le diera más voz a la época colectiva de la revolución. Por último, pasamos a la era contemporánea, una era relativamente actual. Entonces, en esta era se da dentro del contexto de una desdramatización de la vida social. Era dejar al lado y dejar muy atrás la era del enfrentamiento y enfocarnos más en una era de evitación, que de esta manera se le llamó a la modernidad líquida, y fue una manera de llamarla muy acertada, ya que en este tiempo se hace una destradicionalización, perdón. Esto quiere decir que tradiciones que regían anteriormente cómo se comportaba y cómo funcionaba la sociedad se fueron quitando poco a poco porque llegaron nuevos pensamientos, llegaron nuevas idealizaciones sobre la sociedad. Aquí la sociedad empezó a estar más fuerte, ya que tenía un poder coactivo y este lo intercambiaba ofreciendo seguridad colectiva a la desgracia. El poder coactivo es cuando nosotros influimos en la toma de decisiones de una persona en base a amenazas, en base a un castigo. Entonces, aquí vemos obviamente también un régimen, pero donde ya estábamos intercambiando, hacíamos un intercambio de bienes. Yo te ofrezco esto, te ofrezco un poder coactivo por el hecho de que yo te voy a dar seguridad colectiva ante diversas desgracias que estaban sucediendo en la sociedad. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos el tema de costes de la individualización. Aquí hay que recalcar algo muy importante. De aquí de lo que hablamos es que se deja muy atrás lo que son el término de la sociedad. Este término se está desapareciendo cada vez más y lo estamos cambiando por el término de red. Tratamos de crear una sociedad interconectada, una sociedad que sea una red donde todos estemos unidos, y por eso mismo, en términos de sociedad, se va a ir eliminando un poco y hablaremos más de tener una red. Por eso mismo también el compromiso ya no va a ser el mismo, ya que la sociedad estaba muy relacionada con el compromiso, ya no va a ser igual, ya que ahora vamos a pasar por el término de conexión. En esta conexión, donde tengamos una red interconectada, entonces así se espera que sean las diferentes pues individualidad del hombre, y de esta manera dejaríamos de lado o atrás toda esta idea del compromiso y la reemplazaríamos por un término de conexión. Dentro de este mismo tema tenemos la identidad flotante. La identidad flotante es un término
el cual se refiere a mantenerse en la superficie. Pero esto también es una dualidad muy grande en la vida. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos buscamos una identidad para sobrevivir, para estar constantemente, para estar presentes. Pero por otra parte, hacer esto es como poseer una vida que resulta un lastre. Un lastre quiere decir que nos resulta una carga, que es algo muy pesado que tenemos que sobrellevar día con día. Por lo cual, de vez en cuando hay que deshacerse de eso, de esa carga tan pesada, para mantenernos a flote, para flotar y para mantenerse en la superficie, como lo llama pues su título, que es identidad flotante. Entonces es una gran dualidad que nosotros busquemos una identidad para sobrevivir, pero que a la vez esto nos resulte tan pesado y nos resulte una carga tan complicada que tengamos que soltarla un poco para poder flotar y para poder ser también. Aquí mismo, en los costes de la individualización, vemos la construcción de una identidad. Una identidad se va construyendo en base, primero que nada, a una elección. Nosotros lo vemos como una elección, lo vemos como un objeto que está ahí para cuando nosotros decidamos tomarlo, un objeto que nos proporcionan, que realmente termina siendo un destino, lo que se le llama destino, pero que a su vez es después entendido como un horizonte inevitable. Es como que son cosas que se nos van presentando en la vida, que al principio lo vemos como una elección, pero simplemente es el hecho de que son cosas que la sociedad nos va poniendo a nosotros para tener una elección que posteriormente convertimos en un destino para darle un sentido más profundo. Y posteriormente lo vemos como un horizonte inevitable, como algo que pues tenías que llegar ahí. No había como para otro lado a donde irte, porque tú tenías que estar ahí. Dentro de esto también vemos a la identidad pues como un destino, también lo vemos en la idea de que tenemos una identidad en palmipesto. Esto quiere decir que podemos fácilmente borrar y guardar algo. Si algo en 2 años no nos gusta, lo borramos. Si algo nos gusta hoy, lo guardamos y lo mantenemos durante un buen lapso de tiempo, pero esto va cambiando. También tenemos una identidad plural y abierta, además de que tiene una gran flexibilidad. Hablamos de una adaptabilidad, de una versatilidad, hablamos de que tenemos diferentes vínculos, diferentes movilidades, y también todo esto nos crea una pesadez. Para finalizar, tenemos el tema de amor líquido. Amor líquido es un tema muy interesante y es un tema un poco larguito, entonces vamos como a resumirlo. Amor líquido empieza hablándonos de la inmortalidad. No hablamos de una inmortalidad sobre nos pase nada y no nos vayamos a morir. Nos habla más de una inmortalidad generacional. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos de una inmortalidad en base a una trascendencia. Yo a mis hijos y mis hijos a mis hijos y mis hijos a mis hijos. Eso quiere decir una inmortalidad en base en el amor líquido, ya que se trataba de una trascendencia a través de otro ser mortal. Y como se necesitaba de otro ser mortal, también iba a haber un rompimiento. Actualmente se habla mucho sobre estos temas, el rompimiento de parejas, ya que en la actualidad se considera que las parejas rompen en el primer obstáculo. Surge un primer obstáculo y lo que hacen las parejas es buscar un camino nuevo, uno que no hayamos conocido, uno donde no se hagan menos lo que siento, donde se le dé más valor a todo lo que sucede a mi alrededor. Sin embargo, lo que pasa aquí es que son caminos o son problemas que se pueden negociar, son obstáculos que ya han sido revelados, son obstáculos que no eres la primer pareja a la que le pasa, sino que desde mucho tiempo antes es un problema constante en las relaciones. Entonces, no es algo que tú digas, ay, o sea, no puedo superar esto, o no puedo avanzar si tú no haces esto y esto y esto y esto y esto, entonces mejor pues terminamos. Fácil y sencillo, sino que son obstáculos que ya han sido pasados por otras parejas, que sí se tiene una resolución, pero pues el simple hecho de negociar estos obstáculos pues no es
una manera que se tome muy en cuenta. Después, para Bauman, la relación pura era la intimidad entre las personas lejos de la identidad de los sujetos morales. Hablaba mucho sobre cómo esta misma intimidad era pilar en una relación, además de que veía el amor como una construcción constante. No era el amor en un sentido a cosas ya hechas y cosas que ya estaban completadas, sino lo veía más a una construcción constante, a una motivación, un impulso que querías ir construyendo, ir levantando bloque por bloque. Después de esto también nos hablaba sobre el matrimonio. Bauman veía que el matrimonio se iba a convertir en una institución zombie. ¡Viva los novios! Le llamó de esta manera ya que esta relación de matrimonio, esta unión que se daba entre las parejas, se iba a ir debilitando, ya que esto se iba a dar porque ya no se tenía ningún bien compartido, no se tenían hijos en común, entonces ya no había lo que él le llamó cargas iniciales, que pues en realidad eran las anclas de una relación sólida, y esto mantenían o aseguraban quizá la duración y el compromiso del mismo matrimonio. En la actualidad fue real, en la actualidad muchas de las parejas que están dentro de un matrimonio no tienen bienes compartidos, no tienen hijos en común, por lo cual sí se tiende también mucho al divorcio, por lo mismo de que no tenemos ningún ancla para mantener una relación sólida. Después pasamos con el tema del gosteo. En este tiempo, obviamente, Bauman no le habla de esa manera, sino hablamos de una historia compartida. Dentro de una historia compartida relacionamos lo que hoy llamamos el gosteo y relacionamos el término de una relación pura. Bauman mencionaba, como ya también yo les había mencionado, que aseguraba que una relación pura tenía los cimientos muy puestos en la intimidad de pareja. Entonces, dentro de esto mismo, nos habla sobre una historia compartida, donde tenemos que quitar esa capa que tapa diversas emociones, sentimientos que nosotros ocultamos, para basar más una comunicación en confianza, una comunicación donde yo te digo cómo me siento y espero que me entiendas. Esto lo hablaba como ponerse y situarse en una historia compartida, en una historia en donde los dos estamos, donde los dos somos seres humanos, donde los dos sentimos y donde los dos deberíamos de platicar cómo nos sentimos y qué es lo que nos pasa al respecto de distintas situaciones. Y esto también era lo que mencionaba Bauman, que para esto necesitábamos desarrollar una historia compartida para igual crear un compromiso ante la situación y ante la relación, en base a mostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos. En cuanto al gosteo, Bauman no lo trata como tal un gosteo en la actualidad, si lo tomamos de esta manera, ya que hablamos de que las relaciones actualmente terminan de esa manera. Y digamos que no como tal relaciones, pero digamos que la relación pura se basa en la aceptación. Entonces, el gosteo se trata de un hasta nuevo aviso, un hasta luego, o incluso ni siquiera eso. Pero el gosteo nos habla de este sentimiento personal en el que tú estás con una persona porque te suma en ese momento, tomas todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres tomar de esa persona, y cuando esa persona ya no te ofrece ni te da lo que tú necesitabas, o quizás ya te dio tanto y te saciaste de lo que necesitabas, que pues ya no merece la pena continuar con lo que se tenía, por lo cual se da el gosteo. Que es este letrero de hasta nuevo, un letrero de te empiezo a ignorar, hasta luego también, pero nos habla de que es parte de la actualidad y es lo que se da muchísimo en la actualidad, pero lo relaciona con la relación pura al decir que pues no habla de una aceptación completa como tal.
Posterior a esto, Bauman nos habla de que nuestro amor tiene consecuencias. Él dice, mi amor tiene consecuencias y lo acepto, dejando de lado el gosteo, lo acepto, con las diferentes responsabilidades que lo acompañan, sabiendo que hay estados buenos y hay estados malos dentro de la relación. Entonces, la relación pura no es inmoral, sino que deja ver a los hombres cuando se ve amenazada y los deja con un vacío angustioso, crea una angustia dentro del hombre. Entonces, él dice también que existen diferentes formas en las que yo puedo estar contigo, diferentes formas de estar juntos, y estas son tres: el amor, el sexo y el erotismo. Lo más importante era la reproducción, lo cual es el sexo. Antes se tenían familias de muchos niños que nacían, eran familias muy grandes, alrededor de 9, 13. Hoy le decimos que pues, no había tele en ese tiempo, tristemente. pero, Tranquila, tranquila, con la niña no. Con la niña no. pero ahora la reproducción dentro del amor es nada. Es solamente algo que está de adorno. Después de esto tenemos pues la que es un poquito más romántica, el erotismo. Es la manera, es el creado del amor, lo llama Bauman, porque nace del amor puro, nace de la sensación de querer estar contigo. No es tanto como el sexo, no, el sexo es más como un proceso común y corriente, pero el erotismo es más del, o sea, más de yo quiero hacerlo, más de la decisión propia de amar. Entonces, finalmente creamos todo un, digamos, un mapa conceptual, que todo está interconectado. Y de esta manera terminamos el tema de identidades pensantes. Espero les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.